¿Qué sucede cuando el cuerpo de una reina se convierte en el enemigo del reino? ¿Qué ocurre si la corona, ese círculo de oro y piedras preciosas que simboliza el poder divino y la protección de una nación, se transforma en un yunque que, en lugar de proteger, acelera la putrefacción interna de quien la porta? La historia oficial nos ha legado retratos majestuosos, imágenes de mujeres poderosas con miradas serenas y posturas inquebrantables, figuras destinadas a la gloria cuyo rostro adornaba monedas y cuyo nombre era aclamado por multitudes fervorosas. Pero detrás del óleo, del mármol y de las crónicas laudatorias, se esconde una verdad mucho más oscura y visceral, una tragedia biológica y psicológica que demuestra la fragilidad humana oculta tras el poder absoluto. Una historia de desintegración que los libros de historia apenas se atreven a susurrar. Los pasillos de sus palacios, aunque revestidos de seda y oro, guardan el eco de un sufrimiento inenarrable. Eran fantasmas en sus propios reinos, prisioneras de una carne que las traicionaba, y de una mente que se convertía en su peor verdugo. Mientras el mundo las veía como encarnaciones de la majestad, la piedad, o el futuro dinástico, ellas libraban una guerra silenciosa y solitaria contra su propia biología. Esta no es la historia de sus políticas o de sus alianzas, sino la crónica de su decadencia, la exploración de cómo el activo más valioso de una monarca, su propio ser, puede convertirse en la prisión más cruel, y en la causa última de su ruina. Es el relato de lo que los retratos no muestran, y lo que el protocolo real se esforzó por ocultar a toda costa. La putrefacción oculta tras el esplendor de la corona. Imaginemos por un instante el olor a enfermedad que se aferraba a los brocados de los aposentos reales, un aroma dulzón y metálico que ni el más caro de los perfumes podía disimular. Pensemos en el peso insoportable de las joyas sobre un cuerpo hinchado por la gota, cada perla y cada diamante una pequeña tortura sobre la piel inflamada. Escuchemos el silencio gélido que reinaba en los salones donde una emperatriz se negaba a comer, convirtiendo su belleza en un sudario de seda que envolvía un alma en descomposición. Estas son las realidades sensoriales de tres de las mujeres más poderosas de su tiempo, tres reinas consumidas desde dentro, mientras el mundo exterior exigía de ellas una fachada de perfección inquebrantable. Su tragedia fue la de ser diosas en público y mártires en privado. El misterio que nos atrapa y nos obliga a mirar más allá del velo de la historia es una pregunta tan simple como aterradora. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo tres soberanas, situadas en la cúspide del poder, terminaron devoradas por sus propias aflicciones de una manera tan completa y devastadora? ¿Fue su destino un veneno genético que fluía por las venas de las dinastías más antiguas de Europa, una maldición transmitida de generación en generación junto con el derecho al trono? ¿O fue acaso el peso insoportable de la propia corona, una carga tan abrumadora que fracturó sus mentes, pudrió sus cuerpos y aniquiló sus almas? La respuesta yace en la intersección de la biología, la psicología, y la inmensa presión de ser mujer, en un mundo gobernado por hombres. Esta es la crónica de una caída, no desde el poder, sino hacia el interior de sí mismas, un descenso a una prisión de carne y hueso. Exploraremos cómo la mente puede convertirse en un infierno personal, cómo el cuerpo puede ser el escenario de un fracaso dinástico, y cómo el alma puede marchitarse hasta convertirse en polvo tras una máscara de belleza legendaria. Sus historias, aunque separadas por el tiempo y la geografía, comparten un hilo conductor, la lucha desesperada por mantener el control en un mundo que les exigía todo mientras les negaba la humanidad más básica, el derecho a ser vulnerables. Su legado no está solo en las leyes que firmaron, o en las guerras que supervisaron, sino en la cicatriz que su sufrimiento personal dejó en la historia de sus naciones. Contemplen a María I de Portugal, conocida por su pueblo como la Piadosa. Su imagen pública era la de una monarca ilustrada, una mujer de profunda fe y devoción religiosa, el faro moral de un imperio que se extendía por continentes. En los retratos oficiales, su mirada transmite una serenidad casi celestial, sus manos a menudo se posan sobre textos sagrados, y su semblante refleja la calma de quien se sabe guiada por la voluntad divina. Fue la primera reina reinante de Portugal, una figura de inmenso poder y responsabilidad, destinada a conducir a su nación a través de una era de profundas transformaciones sociales y políticas. Se esperaba de ella que fuera un pilar de estabilidad, una encarnación de la virtud cristiana y la sabiduría de gobierno, un símbolo viviente de la alianza entre el trono y el altar. Su reinado comenzó bajo los mejores auspicios, en una época donde las ideas de la Ilustración comenzaban a filtrarse en las cortes absolutistas de Europa.
María representaba la promesa de un nuevo tipo de monarquía, una que combinaba la autoridad tradicional con un sentido de responsabilidad y una profunda preocupación por el bienestar de sus súbditos. Su devoción era legendaria, pasaba horas en oración, financiaba la construcción de iglesias y conventos, y su vida personal era un modelo de rectitud y piedad. Para el pueblo portugués, ella no era solo una soberana, era una santa en el trono, una protectora celestial cuya fe garantizaba la prosperidad y la gracia divina para el reino. Esta imagen de perfección piadosa era el cimiento sobre el que se construía su autoridad y el amor de su gente. Sin embargo, bajo esa superficie de calma y devoción, las primeras grietas comenzaron a aparecer, invisibles para el mundo pero terroríficamente reales para ella. Lo que en su juventud era una fe profunda y consoladora, lentamente comenzó a transformarse en una fuente de angustia paralizante. La devoción se tornó en un terror abrumador al pecado. Cada pequeña falta, real o imaginaria, se magnificaba en su mente hasta convertirse en una ofensa imperdonable contra Dios. La reina piadosa comenzó a temer su propia sombra, a ver la mano del diablo en cada rincón del palacio y a sentir el aliento del infierno en su nuca. La misma fe que había sido su mayor fortaleza se estaba convirtiendo en el veneno que pudría su mente desde dentro. El conflicto interno de María era una tormenta perfecta de melancolía religiosa y una predisposición a la ansiedad. La rígida moralidad de la época, que exigía una perfección inalcanzable, actuó como un catalizador para su colapso. Creía con una certeza absoluta que estaba condenada, que su alma estaba irrevocablemente perdida, y que ningún acto de penitencia podría salvarla de las llamas eternas. Esta convicción no era una simple preocupación teológica, era una realidad tangible que la atormentaba día y noche. Los pasillos del palacio, antes testigos de sus oraciones serenas, comenzaron a resonar con sus gritos desgarradores en mitad de la noche, súplicas desesperadas a un Dios que, en su mente delirante, ya la había abandonado a su suerte. Así, la reina que el mundo veía como un faro de piedad, se convirtió en una prisionera de su propio infierno mental. Su corte comenzó a notar los cambios, períodos de mutismo absoluto seguidos de ataques de pánico violentos, una aversión a la luz del día, y una negativa a participar en las ceremonias de Estado que antes presidía con tanta gracia. La fachada de la monarca serena se desmoronaba, revelando a una mujer aterrorizada, un cuerpo vivo con una mente en ruinas. Se convirtió en una reina fantasma, una figura ausente cuyo tormento resonaba en las paredes del palacio, un recordatorio constante y terrible de que la mente, incluso la de una reina ungida por Dios, puede ser el más frágil de los dominios. Su putrefacción era silenciosa, invisible pero total. Ahora viajemos al norte, a la brumosa Gran Bretaña, y encontremos a la reina Ana. Su ascensión al trono fue recibida con una mezcla de alivio y expectación. Como última heredera protestante de la casa Estuardo, su principal y casi única función era clara y brutalmente simple: producir un heredero varón y sano, que asegurara la continuidad de su línea dinástica, y mantuviera alejada la amenaza de una sucesión católica. Su imagen pública era la de la madre de la nación, una figura robusta y fértil cuyo cuerpo era el recipiente de las esperanzas de todo un reino. Cada uno de sus embarazos era anunciado con júbilo, y seguido con una ansiedad febril por el Parlamento y el pueblo, pues de su útero dependía el futuro mapa político de Europa. El contexto de su reinado no podría haber sido más tenso. Gran Bretaña se encontraba en medio de las guerras de sucesión, que definían el equilibrio de poder en el continente. La estabilidad interna y la proyección de fuerza en el exterior dependían de una línea de sucesión clara e indiscutible. El matrimonio de Ana con el príncipe Jorge de Dinamarca fue una alianza política diseñada para cumplir este propósito. Se la presentaba como el epítome de la domesticidad real, una mujer cuyo deber supremo era dinástico. En los retratos, se la representaba a menudo con un aire de serena maternidad, una promesa visual de la fertilidad y la continuidad que el reino tan desesperadamente necesitaba para sobrevivir a las convulsiones de la época. Pero la tragedia no tardó en golpear, y lo hizo de la forma más cruel y repetitiva. La promesa de fertilidad se convirtió en una devastadora saga de infertilidad y pérdida. Ana sufrió al menos 17 embarazos a lo largo de su vida, una cifra asombrosa que habla de su incansable y doloroso esfuerzo por cumplir con su deber. Sin embargo, cada esperanza se ahogaba en sangre y lágrimas. La mayoría de sus embarazos terminaron en abortos espontáneos o en el nacimiento de niños muertos. Otros pocos que lograron sobrevivir al parto murieron en la infancia.
Su cuerpo, que debía ser el garante del futuro de la nación, se convirtió en un campo de batalla perdido, un útero que era a la vez una cuna y una tumba. Cada pérdida era una herida no solo para la mujer, sino también para la reina. El fracaso reproductivo de Ana no era un asunto privado. Era una crisis de Estado que se desarrollaba a la vista de todos. Con cada mortinato, con cada pequeño ataúd, la esperanza de un heredero Estuardo se desvanecía, y la presión sobre ella aumentaba de manera exponencial. A esta catástrofe ginecológica se sumaron dolencias físicas crónicas que pudrieron su cuerpo. La gota la atormentaba con un dolor insoportable, deformando sus articulaciones y haciendo de cada movimiento una agonía. La enfermedad, combinada con el duelo y la inactividad forzada, la llevó a una obesidad mórbida que la dejó prácticamente incapacitada. La imagen pública de la madre fértil se transformó en la trágica realidad de una reina cuyo cuerpo era un símbolo visible de su fracaso dinástico. En sus últimos años apenas podía caminar, necesitaba ser transportada en una silla de manos incluso dentro de sus propios aposentos. Su cuerpo, hinchado y deformado por el dolor, era un recordatorio constante y humillante de la fragilidad de la línea Estuardo. La putrefacción de Ana no era mental, sino física. Una desintegración lenta y dolorosa de la carne que reflejaba la desintegración de las esperanzas de su dinastía, dejando a Gran Bretaña al borde de un precipicio sucesorio sin un heredero directo que la salvara. Finalmente, nos adentramos en el corazón del asfixiante imperio austrohúngaro del siglo XIX, para encontrar a Isabel de Austria, la legendaria Sisi. Su llegada a la corte de Viena fue como la irrupción de un personaje de cuento de hadas en la prosa rígida y polvorienta de la monarquía Habsburgo. Con apenas 16 años, su belleza era tan deslumbrante, que se convirtió en un mito instantáneo, un soplo de aire fresco y romántico, en un imperio que se ahogaba en su propio protocolo. Su imagen pública era la de la emperatriz de ensueño, un icono de la moda y la elegancia cuyo rostro adornaba desde abanicos hasta cajas de dulces. Era la encarnación de la belleza idealizada, un activo invaluable para la propaganda imperial. El contexto en el que Sisi se vio inmersa era uno de los más opresivos de Europa. La corte vienesa, regida por el inflexible protocolo español, era una jaula dorada de reglas, rituales y obligaciones interminables. No había espacio para la espontaneidad, la individualidad o la emoción genuina. Cada gesto, cada palabra y cada aparición pública estaban meticulosamente coreografiados. Para una joven de espíritu libre y amante de la naturaleza como Isabel, este entorno era una forma de asfixia lenta. El cuento de hadas se desvaneció casi de inmediato, reemplazado por la fría y dura realidad de una vida sin privacidad, sin propósito real más allá de ser un adorno y producir un heredero. El primer latigazo del asfixiante protocolo vienés fue el comienzo de su decadencia. La belleza que había sido su carta de presentación se convirtió rápidamente en su prisión. Al darse cuenta de que su apariencia era la única fuente de su poder e identidad dentro de la corte, desarrolló una obsesión patológica por preservarla a cualquier costa. Esta obsesión no era simple vanidad, era una armadura desesperada contra un sufrimiento interno insoportable, una forma de ejercer control sobre lo único que sentía que le pertenecía por completo, su propio cuerpo. La emperatriz de la belleza comenzó a librar una guerra secreta contra sí misma, una batalla que pudriría su alma desde dentro. Esta lucha se manifestó en una disciplina de hierro que bordeaba la autodestrucción. Su vida se convirtió en un régimen de ayunos extremos, dietas draconianas y rutinas de ejercicio compulsivas que duraban horas. Se medía la cintura varias veces al día, se pesaba obsesivamente y pasaba horas en rituales de belleza agotadores. Esta dismorfia corporal y anorexia nerviosa, términos que la medicina de su época ni siquiera podía nombrar, eran los síntomas de una profunda depresión y un sentimiento de vacío existencial. Mientras el mundo admiraba su figura etérea y su legendaria cabellera, Sisi se estaba consumiendo lentamente, sacrificando su salud y su bienestar en el altar de una belleza inalcanzable. La consecuencia fue una especie de muerte en vida. Se convirtió en un espectro errante, una figura melancólica que se aislaba progresivamente de la corte, de sus deberes, e incluso de su propia familia. La emperatriz de la tristeza, como la llamaban en secreto, utilizaba su belleza como un escudo para ocultar un alma que se había podrido por la soledad, la falta de propósito, y el dolor de una vida que no había elegido. Su decadencia no era visible en la carne como la de Ana, ni audible en gritos como la de María, sino que era una putrefacción silenciosa y psicológica,
la desintegración del espíritu dentro de un cuerpo esculpido a la perfección, una jaula dorada para un alma rota. Estas tres mujeres, María, Ana e Isabel, se convierten así en arquetipos de una misma tragedia universal, la del ser humano atrapado por las circunstancias. Sus coronas, lejos de ser un símbolo de poder, se revelan como la fuente de su tormento. Para María, la corona exigía una piedad que se convirtió en locura. Para Ana, demandaba una fertilidad que su cuerpo no podía ofrecer. Para Sisi, requería una perfección estética que aniquiló su espíritu. Sus historias demuestran que el poder absoluto no ofrece ninguna protección contra la fragilidad fundamental de la condición humana. Sus palacios no eran fortalezas, sino laboratorios donde sus debilidades eran magnificadas por la presión constante de la observación pública y el deber dinástico. El entorno de la corte actuó como un potente catalizador de sus respectivas decadencias. La falta de privacidad, la vigilancia constante de cada uno de sus actos y la intriga palaciega, crearon una atmósfera tóxica que exacerbó sus vulnerabilidades. No había escapatoria posible. Cada comida, cada paseo, cada conversación, era un acto público susceptible de ser juzgado y criticado. Para una mente predispuesta a la ansiedad como la de María, este escrutinio constante era una tortura. Para un cuerpo enfermo como el de Ana, la obligación de aparecer en público era una humillación. Para un espíritu libre como el de Sisi, la falta de un espacio íntimo y seguro, fue la sentencia que la condenó al aislamiento. Además, debemos considerar la profunda ignorancia médica de sus épocas. Sus sufrimientos fueron categorizados con etiquetas vagas y despectivas como melancolía, vapores o histeria femenina. No existía un lenguaje para describir la depresión psicótica, los trastornos autoinmunes o la anorexia nerviosa. Estaban solas, sin un diagnóstico preciso y sin un tratamiento eficaz, a menudo sometidas a curas brutales e inútiles como sangrías, purgas o aislamientos forzados, que no hacían más que agravar su condición. Su dolor, tanto físico como mental, no era comprendido, sino visto como un fallo moral o una debilidad de carácter, lo que aumentaba su sentimiento de culpa y soledad. El contraste entre su imagen pública y su realidad personal es el motor narrativo de esta tragedia. Imaginemos a Ana, obligada a presidir un banquete de estado, sonriendo con los labios apretados para ocultar el dolor punzante de la gota en sus pies, cada bocado un suplicio mientras su cuerpo se revela. Pensemos en Sisi, recibiendo a un dignatario extranjero, su rostro una máscara de porcelana perfecta, mientras por dentro el hambre y la angustia la devoran, contando las calorías de una copa de caldo que será su única comida del día. Visualicemos a María, firmando un decreto real, su mano temblando no por la edad, sino por el terror a los demonios que solo ella puede ver danzando en las sombras de la sala del trono. Esta dicotomía es la esencia de su sufrimiento, la obligación de representar un papel, el de la reina infalible mientras su verdadero yo se desintegra en la intimidad de sus aposentos. La corona se convierte en una máscara de hierro que las obliga a ocultar su humanidad. El peso de las joyas, de los vestidos de gala, de las expectativas de un imperio entero, se suma al peso de su propia enfermedad, creando una carga doblemente insoportable. Eran actrices en el gran teatro del mundo, forzadas a una representación perpetua de poder y perfección, mientras tras el telón su verdadera vida era un drama de dolor, miedo y decadencia. Los retratos que han llegado hasta nosotros son, en realidad, el testimonio de esta farsa. Son la cristalización de la imagen que se pretendía proyectar, no de la mujer que realmente existió. El artista capturaba la majestuosidad, la serenidad, la belleza, pero no podía pintar el temblor de unas manos, el vacío en la mirada o la hinchazón oculta bajo las capas de terciopelo. Estas obras de arte son, en sí mismas, parte de la prisión, monumentos a una mentira. Al mirarlos hoy, con el conocimiento de su sufrimiento, ya no vemos reinas, sino a mujeres atrapadas, cuya verdadera historia se encuentra en los espacios en blanco, en lo que el pintor decidió omitir. La soledad era su compañera más fiel. A pesar de estar rodeadas constantemente por una multitud de cortesanos, sirvientes y consejeros, estas reinas vivían en un aislamiento profundo. ¿En quién podían confiar? ¿A quién podían confesar sus miedos más íntimos, sin que fueran utilizados como un arma política en su contra? Su posición las elevaba por encima de los demás, pero también las aislaba de cualquier forma de conexión humana genuina.
Su dolor era un secreto de Estado, una debilidad que debía ser ocultada a toda costa para no poner en peligro la estabilidad del trono. Esta soledad forzada no hizo más que alimentar sus demonios internos, convirtiendo sus palacios en desiertos emocionales. Aún no hemos llegado al punto de no retorno, a ese momento específico en el que una grieta se convierte en un abismo insalvable. Para cada una de ellas hubo un catalizador, un golpe del destino que rompió las últimas defensas, y las precipitó a la fase final de su decadencia. La muerte de un ser querido, la confirmación definitiva de su infertilidad, una traición insoportable. Estos eventos, que exploraremos más adelante, fueron los que transformaron su lucha privada en una catástrofe pública, el momento en que la putrefacción interna se hizo tan evidente que ya no pudo ser ocultada por el protocolo ni disimulada por el esplendor de la corona. La desintegración física, mental y emocional que sufrieron no fue un evento súbito, sino un proceso lento, una erosión gradual de su ser. Como una majestuosa estatua de mármol expuesta a una lluvia ácida e incesante, su fortaleza se fue desgastando día a día, año tras año. La enfermedad era el agua que se filtraba en las fisuras de su alma, ensanchándolas con cada nueva decepción, con cada dolor no expresado, con cada noche de insomnio. Lo que comenzó como una simple grieta en la fachada de la perfección real, estaba destinado a convertirse en la ruina total de la estructura, un colapso inevitable que arrastraría consigo el destino de sus dinastías. 3 reinas, 3 imperios, 3 magníficas fachadas construidas sobre cimientos de dolor. Pero detrás de la seda, las joyas y los retratos oficiales, un proceso de descomposición ya había comenzado. Una putrefacción interna que no solo consumiría sus cuerpos, mentes y almas, sino que también amenazaría con arrastrar a sus dinastías al borde del abismo. La verdadera pregunta no era si estas mujeres extraordinarias caerían finalmente bajo el peso de sus aflicciones, sino cuán profundo y oscuro sería su descenso, y qué ruinas dejarían a su paso en el paisaje de la historia. La caída apenas había comenzado. Para María de Portugal, las raíces de su drama no se encontraban en la ambición política ni en la traición cortesana, sino en la misma cuna de su identidad, su fe. Desde su más tierna infancia, fue educada en un catolicismo riguroso, una doctrina que no solo dictaba la moralidad del reino, sino que también moldeaba cada rincón de su existencia personal. Su devoción no era una pose, no era un instrumento de estado, era el aire que respiraba, la lente a través de la cual interpretaba el mundo. En su juventud, esta piedad era una fuente de fortaleza y consuelo, una relación íntima y serena con un Dios que ella percibía como justo y misericordioso. Era la princesa piadosa, la futura reina cuya virtud parecía garantizar un reinado de paz y prosperidad, una bendición para una nación que veía en ella el reflejo de la gracia divina. Su matrimonio con su tío, Pedro III, fue una unión de afecto genuino, una rareza en las alianzas dinásticas de la época. Juntos, formaron una pareja unida por el amor y una fe compartida, gobernando con un sentido del deber que emanaba de sus profundas convicciones religiosas. Los primeros años de su reinado fueron un testimonio de esta armonía. María promovía las artes, supervisaba la reconstrucción de Lisboa tras el devastador terremoto, y se ganaba el corazón de su pueblo con actos de caridad y una justicia temperada por la compasión. Su piedad era celebrada como su mayor activo, la garantía de que el trono portugués estaba en manos seguras y bendecidas. Nadie podía imaginar que este mismo pilar de su carácter se convertiría en el arma de su propia destrucción, que la devoción se pudriría hasta transformarse en un terror paralizante. La vulnerabilidad de María residía en la intensidad de su conciencia. Para ella el pecado no era una abstracción teológica, sino una mancha tangible que corrompía el alma. Vivía con un miedo constante a ofender a Dios, una ansiedad que la llevaba a confesiones frecuentes y a penitencias autoimpuestas por las faltas más triviales. Esta predisposición a la escrupulosidad religiosa era una fisura invisible en la estructura de su mente, una debilidad latente que solo necesitaba el golpe adecuado para resquebrajarse por completo. Los susurros de la corte hablaban de su melancolía, de sus períodos de introspección sombría, pero los atribuían a su naturaleza sensible y devota. Nadie reconoció estos episodios como los temblores premonitorios de un terremoto psicológico que estaba a punto de devastar su cordura. El entorno de la corte portuguesa,
con su rígido protocolo y su constante énfasis en la apariencia de piedad, actuó como una cámara de eco para sus ansiedades. Cada ceremonia religiosa, cada acto público de devoción, se convertía en una prueba en la que temía fallar. La presión de ser el faro moral de un imperio global era inmensa. Se esperaba que fuera infalible, una santa en la tierra, y esta expectativa inhumana alimentaba su terror a la imperfección. La fe, que debería haber sido su refugio, se convirtió en un tribunal implacable, donde ella era a la vez la acusada, el fiscal y el juez, sentenciándose a sí misma, una y otra vez por crímenes imaginarios, contra un Dios cuya imagen se volvía cada vez más severa y castigadora en su mente. Los primeros signos evidentes de la decadencia, no fueron dramáticos ni públicos, sino sutiles y privados, como el lento avance de una enfermedad invisible. Comenzó con un insomnio persistente, noches enteras pasadas en oración febril, suplicando un perdón que sentía inalcanzable. Sus damas de compañía la encontraban al amanecer agotada, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero aún aferrada a su rosario. Luego vino la pérdida de apetito, un rechazo a la comida que no nacía de la vanidad, sino de la creencia de que no era digna de sustento. Su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su tormento era principalmente interno, una espiral descendente de pensamientos oscuros, y una convicción creciente de que su alma estaba irrevocablemente perdida, condenada a las llamas eternas del infierno. El punto de virada, el golpe que hizo añicos su frágil cordura, llegó en forma de una sucesión de tragedias personales devastadoras. En 1786, su amado esposo, Pedro, falleció. La pérdida la sumió en un duelo profundo, pero fue la muerte de su hijo mayor y heredero, José, 2 años después, a causa de la viruela, lo que la empujó al abismo. En su mente torturada, estas muertes no eran casualidades del destino, sino un castigo divino por sus pecados. Estaba convencida de que Dios le había arrebatado a sus seres más queridos, para castigarla por su indignidad. La culpa la consumió, transformando su dolor en una psicosis religiosa en toda regla, una certeza delirante de que ella era la causa de la desgracia de su familia y su reino. Fue entonces cuando la putrefacción de su mente se manifestó de forma violenta y aterradora. Los pasillos del palacio de Queluz, antes testigos de su piedad serena, comenzaron a resonar con sus gritos desgarradores. Eran lamentos inhumanos que helaban la sangre de los cortesanos, alaridos de una mujer que se veía a sí misma arrastrada por demonios hacia las profundidades del infierno. Sufría alucinaciones terroríficas, veía figuras diabólicas en las sombras de sus aposentos, y creía que su padre, el rey José I, la llamaba desde su tumba, condenado por su culpa. La reina piadosa había desaparecido, reemplazada por un alma en tormento, una prisionera de un infierno que solo existía dentro de su propia cabeza, pero que para ella era más real que el mundo que la rodeaba. La descripción de los médicos de la época es un testimonio de la brutalidad y la ignorancia con la que se trataban las enfermedades mentales. Hablaban de un frenesí melancólico, de un exceso de bilis negra que le había nublado el juicio. Sus crisis eran violentas. Se arrancaba la ropa, se golpeaba contra las paredes y profería blasfemias que aterrorizaban a los sacerdotes que intentaban exorcizarla. Su lenguaje, antes refinado y culto, se volvió soez y delirante. Se negaba a lavarse o a cambiarse, convencida de que su cuerpo debía reflejar la podredumbre de su alma. La imagen de la monarca serena se había desintegrado por completo, revelando la cruda y espantosa realidad de una mente en ruinas. La lucha inicial de la corte fue un intento desesperado por ocultar la catástrofe. El escándalo de una reina loca era una amenaza directa a la estabilidad del imperio. Se cancelaron las audiencias públicas, se restringió el acceso a sus aposentos, y se difundieron rumores de una enfermedad nerviosa para aplacar las sospechas. Su hijo, el futuro Juan VI, asumió gradualmente las riendas del gobierno, convirtiéndose en regente de facto mientras su madre se hundía cada vez más en la oscuridad. La maquinaria del Estado continuó funcionando, pero lo hizo en torno a un vacío de poder, un trono ocupado por un fantasma cuyo tormento era el secreto peor guardado de Portugal. María, en sus breves momentos de lucidez, era consciente de su propia decadencia, lo que solo aumentaba su angustia. Luchaba contra sus demonios con las únicas armas que conocía, la oración y la penitencia. Se sometía voluntariamente a los brutales tratamientos de la época, que incluían sangrías debilitantes, purgas violentas y baños de agua helada,
con la esperanza de que el sufrimiento físico pudiera de alguna manera expiar sus pecados y restaurar su mente. Pero cada cura era una tortura inútil que solo debilitaba más su cuerpo y afianzaba su delirio. Su lucha no era contra una enfermedad, sino contra la voluntad de un Dios que, en su convicción, la había abandonado a una condena eterna. La estrategia de ocultamiento se volvió cada vez más difícil de mantener. Los visitantes extranjeros que lograban una audiencia, informaban de una reina ausente, con la mirada perdida y murmurando frases incoherentes. Sus gritos atravesaban las gruesas paredes del palacio, convirtiéndose en parte de la atmósfera sonora de la corte. La reina, que había sido el símbolo de la piedad y la estabilidad, se había transformado en una fuente de vergüenza y temor. Su imagen pública se mantenía artificialmente a través de decretos firmados en su nombre y retratos que ya no reflejaban la realidad, pero la mujer detrás del título estaba irrevocablemente perdida, prisionera en la mazmorra de su propia mente. El impacto en su vida fue la aniquilación total de su identidad. Dejó de ser reina, madre y esposa para convertirse únicamente en una pecadora atormentada. Su mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación, un escenario para su drama privado. La corona, que una vez había llevado con gracia y dignidad, se convirtió en un objeto extraño, un recordatorio de un poder que ya no podía ejercer, y de una responsabilidad que la había aplastado. La putrefacción de su mente fue un proceso de borrado, una desintegración gradual de su ser, que la dejó como un recipiente vacío, un cuerpo vivo habitado únicamente por el miedo y la desesperación. Mientras tanto, en la brumosa Gran Bretaña de un siglo antes, el drama de la reina Ana se gestaba en un terreno diferente, el de la biología y la política dinástica. Su juventud estuvo marcada por la inestabilidad de la Revolución Gloriosa, que depuso a su padre católico, Jacobo II, y estableció una monarquía protestante. Como hija menor del rey depuesto, pero firmemente protestante, Ana se convirtió en una pieza clave en el nuevo orden. Su valor no residía en su intelecto ni en su carácter, sino en su útero. Su matrimonio con el príncipe Jorge de Dinamarca fue una transacción política con un único objetivo: producir una línea de herederos protestantes que cimentara la nueva dinastía y mantuviera a los Estuardo católicos alejados del trono para siempre. Desde el momento de su boda, una presión abrumadora se cernió sobre ella. Cada mes, la nación entera parecía contener la respiración, esperando noticias de un embarazo. Cuando finalmente llegaban, eran recibidas con salvas de cañón y servicios de acción de gracias. Ana era presentada al público como la encarnación de la fertilidad y la esperanza, la madre de la nación cuyo cuerpo era el sagrado recipiente del futuro de Gran Bretaña. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de esta promesa. Quedaba embarazada con una facilidad que parecía una bendición divina, y el reino celebraba la aparente robustez de su reina y la seguridad de la sucesión. Nadie sospechaba que esta aparente fertilidad era en realidad el preludio de una tragedia interminable. Las raíces de su drama físico estaban ocultas, posiblemente en una combinación de factores genéticos y complicaciones médicas que la ciencia de su tiempo era incapaz de comprender. Pudo haber sufrido de síndrome antifosfolípido, una condición autoinmune que provoca coágulos de sangre en la placenta y conduce a abortos espontáneos recurrentes, o de una incompatibilidad de factor RH con su esposo. Cualquiera que fuera la causa, su cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde la vida luchaba desesperadamente por arraigar, solo para ser rechazada una y otra vez. La promesa de un heredero se convirtió en una cruel burla, un ciclo de esperanza y devastación que se repetiría con una regularidad monstruosa. El entorno de la corte inglesa, aunque menos formal que el de Viena o Lisboa, era un hervidero de intrigas políticas. Cada uno de sus embarazos era objeto de un escrutinio intenso y público. Los políticos, los embajadores y el pueblo llano especulaban abiertamente sobre su salud, su dieta y sus posibilidades de llevar un embarazo a término. Esta falta de privacidad transformó su sufrimiento personal en un espectáculo nacional. Su cuerpo no le pertenecía, era propiedad del Estado, un instrumento dinástico cuyo rendimiento era juzgado constantemente. Esta presión implacable sin duda exacerbó su estrés y contribuyó al deterioro de su salud general, creando un círculo vicioso de ansiedad y fracaso reproductivo. Los primeros signos de la decadencia física de Ana fueron las pérdidas gestacionales. El primer aborto fue una decepción privada, el segundo, una preocupación creciente. Al tercero, un patrón devastador comenzó a emerger.
De sus 17 embarazos, al menos 12 terminaron en abortos espontáneos o en el nacimiento de niños muertos. Los cronistas de la corte registraban estos eventos con una frialdad burocrática que ocultaba la inmensa tragedia humana. Cada pérdida era un nuevo golpe para Ana, no solo como mujer que anhelaba ser madre, sino también como reina que sentía que estaba fallando en su deber más fundamental. La alegría inicial que rodeaba sus embarazos se transformó en una ansiedad temerosa, una espera tensa ante un desenlace que parecía inevitablemente trágico. El punto de virada, aunque precedido por años de sufrimiento, fue la muerte en 1700 de su único hijo que había sobrevivido a la infancia, el príncipe Guillermo, duque de Gloucester. El niño, que había sido la única esperanza tangible de la dinastía Estuardo protestante, murió a los 11 años, probablemente de una infección bacteriana. Su muerte fue una catástrofe nacional, pero para Ana fue el colapso de su mundo. Con la muerte de Guillermo, se extinguió la última y más brillante llama de esperanza. A sus 35 años, y con su salud ya deteriorada, la posibilidad de concebir y dar a luz a otro heredero sano era prácticamente nula. Fue la aceptación de este hecho brutal, lo que marcó el verdadero comienzo de su decadencia física visible. Fue entonces cuando la putrefacción de su cuerpo se aceleró y se hizo innegable. El dolor crónico de la gota, que la había atormentado durante años, se volvió insoportable. Sus articulaciones, especialmente las de las manos y los pies, se inflamaron y deformaron hasta el punto de que caminar se convirtió en una agonía. El dolor constante la obligó a una vida cada vez más sedentaria, lo que, combinado con el duelo y posibles trastornos alimentarios como mecanismo de consuelo, la llevó a una obesidad severa. Su figura, antes robusta, se hinchó hasta volverse irreconocible. El cuerpo que debía ser el símbolo de la fertilidad y la fortaleza de la nación, se convirtió en un emblema visible de enfermedad, dolor y fracaso dinástico. Las descripciones de sus últimos años son desgarradoras, apenas podía sostener una pluma para firmar documentos. Para moverse por sus palacios, necesitaba ser transportada en una silla de manos o, en ocasiones, empujada en una especie de silla de ruedas. En las ceremonias de Estado, como la apertura del Parlamento, tenía que ser llevada en volandas hasta el trono. Su rostro, hinchado y enrojecido por la enfermedad, era una máscara de sufrimiento. El peso de su cuerpo era una carga física constante, pero también un recordatorio simbólico del peso de su fracaso en asegurar la sucesión. La reina se había convertido en una prisionera de su propia carne, un cuerpo en ruinas que albergaba una voluntad de hierro. La lucha inicial de Ana fue una demostración de una resiliencia extraordinaria. A pesar de su agonía física y su devastación emocional, se negó a abdicar de sus responsabilidades. Se sumergió en los asuntos de Estado con una dedicación feroz, como si el trabajo pudiera distraerla de su dolor. Se convirtió en una monarca sorprendentemente eficaz, presidiendo un período de grandes logros militares, como las victorias del duque de Marlborough en la Guerra de Sucesión Española, y políticos, como el Acta de Unión de 1707 que unió los reinos de Inglaterra y Escocia para formar Gran Bretaña. Su mente se agudizó mientras su cuerpo se desmoronaba. Para ocultar su condición recurrió a las estrategias disponibles en su época. Los elaborados vestidos de la corte, con sus múltiples capas de faldas y corsés rígidos, ayudaban a disimular la hinchazón y las deformidades de su cuerpo. Usaba guantes para ocultar sus manos nudosas, y se aplicaba gruesas capas de maquillaje para enmascarar la palidez y el rubor de la enfermedad. En público, cultivaba una fachada de dignidad estoica, soportando horas de ceremonias con una sonrisa forzada mientras el dolor la consumía por dentro. Su corte se acostumbró a su inmovilidad, adaptando el protocolo para minimizar sus movimientos. La reina inmóvil se convirtió en el centro estático de un reino en constante movimiento. El impacto en su vida fue una dicotomía brutal entre su poder político y su impotencia física. Era una de las monarcas más poderosas de Europa, pero no podía dar un solo paso sin ayuda. Dirigía consejos de guerra, pero no podía escapar del tormento de su propio cuerpo. Esta contradicción definió su reinado. Su sufrimiento la humanizó a los ojos de algunos, que admiraban su coraje, pero también la convirtió en objeto de burla para sus enemigos, que la apodaban Brandy Nan, y difundían rumores sobre su supuesta embriaguez para explicar su mala salud. Su lucha fue solitaria, una batalla librada en la intimidad de sus aposentos, contra un enemigo que no podía ser derrotado.
La putrefacción de su cuerpo fue, en última instancia, un reflejo de la extinción de su línea dinástica. Cada articulación hinchada, cada dolor punzante, era un eco de los pequeños ataúdes que habían marcado su vida. Al final, se vio obligada a aceptar la inevitable realidad. La corona de los Estuardo no pasaría a un hijo suyo. Tuvo que firmar el acta de establecimiento, que designaba a sus parientes lejanos, los Hannover de Alemania, como sus sucesores. Fue el acto final de su deber, una renuncia a su propio legado dinástico por el bien de la estabilidad protestante del reino que gobernaba. Su cuerpo en descomposición fue el triste monumento final de la casa Estuardo. Un siglo más tarde, en el corazón del opresivo imperio austrohúngaro, la decadencia de la emperatriz Isabel, conocida como Sisi, germinó en el fértil suelo de la belleza y la desesperación. Su juventud en Baviera fue idílica, casi salvaje. Creció lejos de la rigidez de la vida cortesana, montando a caballo, escribiendo poesía, y disfrutando de una libertad impensable para una joven de su alcurnia. Era un espíritu libre e impulsivo y romántico, completamente ajeno al mundo de intrigas y protocolos que estaba a punto de engullirla. Su compromiso con el joven emperador Francisco José fue un accidente del destino. Él estaba destinado a casarse con su hermana mayor, pero quedó instantáneamente prendado de la belleza deslumbrante y la timidez de Sisi, de apenas 15 años. Su llegada a la corte de Viena fue un choque cultural brutal. El Palacio de Hofburg no era un hogar, sino una institución regida por el inflexible protocolo español, un laberinto de reglas arcaicas y rituales sin sentido. Cada aspecto de su vida, desde la ropa que vestía hasta las personas con las que podía hablar, estaba estrictamente controlado por su formidable suegra y tía, la archiduquesa Sofía. La espontaneidad y la alegría que habían definido su juventud, fueron aplastadas bajo el peso de las expectativas. Rápidamente comprendió que su único valor en este mundo asfixiante, la única razón por la que el emperador la había elegido, era su extraordinaria belleza. Esta comprensión fue la semilla venenosa de su futura obsesión. Las raíces de su drama psicológico se hundían en esta pérdida total de autonomía. Fue despojada de su identidad, y se le asignó un nuevo papel: ser una emperatriz perfecta, un adorno silencioso, y, sobre todo, la madre del futuro heredero. Se sentía como un objeto precioso en una vitrina, admirada por todos pero desprovista de cualquier propósito o poder real. Su marido, aunque la amaba a su manera, estaba consumido por los deberes del imperio, y era incapaz de comprender su angustia, o de protegerla de la tiranía de su madre. Sisi se encontró atrapada y sola, en una jaula dorada donde su única vía de escape era hacia el interior, hacia el control del único dominio que sentía que le pertenecía: su propio cuerpo. El entorno de la corte vienesa era particularmente tóxico para un espíritu como el suyo. La constante vigilancia, los chismes maliciosos de las damas de la corte y la crítica incesante de la archiduquesa Sofía, crearon una atmósfera de paranoia y ansiedad. Su belleza, en lugar de ser una fuente de confianza, se convirtió en una carga. Era un estándar imposible que debía mantener a toda costa, porque sabía que si la perdía, no le quedaría nada. Esta presión la llevó a desarrollar una conciencia aguda de su físico, una fijación que pronto se transformaría en una dismorfia corporal en toda regla, la creencia distorsionada de que cualquier imperfección, por mínima que fuera, era una catástrofe. Los primeros signos de su decadencia anímica fueron sutiles pero significativos. Comenzó a desarrollar extraños hábitos alimenticios, rechazando las opulentas comidas de la corte en favor de caldos claros o un simple vaso de leche. Empezó a pasar horas cada día en rutinas de ejercicio extenuantes, instalando anillas y espalderas en sus aposentos, algo inaudito para una mujer de su posición en aquella época. Su preocupación por su legendaria melena castaña, que le llegaba hasta los tobillos, se convirtió en un ritual obsesivo que duraba varias horas al día. Estos comportamientos, inicialmente vistos como excentricidades, eran en realidad los primeros síntomas de una guerra que había declarado contra sí misma, un intento desesperado de ejercer control en una vida que se sentía completamente fuera de su control. El punto de virada que transformó su neurosis en una patología en toda regla fue la maternidad. Cuando dio a luz a sus dos primeras hijas, Sofía y Gisela, la archiduquesa se las arrebató inmediatamente, argumentando que Sisi era demasiado joven e inmadura para criarlas. Le negaron el derecho más fundamental de una madre, el de cuidar a sus propios hijos. Este acto de crueldad fue la fractura definitiva.
Si ni siquiera su papel como madre le pertenecía, si su cuerpo solo servía para producir herederos que luego le serían quitados, entonces su cuerpo se convertiría en su proyecto, su obra de arte y su arma. La muerte de su primogénita, Sofía, a los 2 años, durante un viaje, la sumió en una profunda depresión y la convenció de su incapacidad para cumplir con su rol. Fue entonces cuando la putrefacción de su alma se manifestó a través de la disciplina del cuerpo, su vida se convirtió en un régimen de autocastigo. Se ceñía el corsé hasta alcanzar una cintura de apenas 50 centímetros, un logro que requería horas de esfuerzo doloroso cada mañana. Sus dietas se volvieron extremas. A veces pasaba días enteros alimentándose únicamente de zumo de naranja o caldo de carne. Se pesaba hasta 3 veces al día, y cualquier aumento, por mínimo que fuera, era castigado con ayunos aún más severos. La emperatriz de la belleza estaba, en realidad, matándose de hambre, esculpiendo su cuerpo en un ideal etéreo, mientras su espíritu se marchitaba por la inanición emocional y nutricional. Las descripciones de sus rituales son un testimonio de su trastorno obsesivo. Pasaba horas caminando a un ritmo frenético, o montando a caballo hasta la extenuación, agotando a varias damas de compañía en el proceso. Su obsesión por la belleza no era vanidad, sino una enfermedad. Ocultaba su rostro tras velos y abanicos, no por modestia, sino por el terror a que alguien pudiera detectar un signo de envejecimiento, una arruga, una imperfección. La legendaria belleza de Sisi se convirtió en una máscara, una fachada perfecta que ocultaba un vacío interior aterrador, un alma que se había podrido por la soledad, el dolor y la falta de propósito. La lucha inicial de Sisi fue una estrategia de evasión y control. Al no poder cambiar su entorno, decidió controlarse a sí misma con una ferocidad implacable. Su belleza se convirtió en su armadura y su prisión, le otorgaba una forma de poder, el poder de ser admirada y deseada, pero también la encadenaba a un régimen de autoabuso. Comenzó a utilizar su delicada salud, a menudo exacerbada por sus propios hábitos, como una excusa para escapar de la corte de Viena. Los médicos, desconcertados por sus dolencias psicosomáticas, le prescribían viajes a climas más cálidos, como Madeira o Corfú, sin darse cuenta de que estaban facilitando su huida de una vida que le resultaba insoportable. Para ocultar la verdad de su sufrimiento, perfeccionó el arte de la representación. En público, era la imagen de la gracia y la elegancia, una figura de ensueño inalcanzable. Nadie sospechaba que bajo los lujosos vestidos de Worth se escondía un cuerpo demacrado, o que su sonrisa melancólica ocultaba una profunda depresión. Usaba la moda como un disfraz, una forma de proyectar una imagen de perfección que contradecía directamente su tormento interno. Su vida se convirtió en una actuación, un esfuerzo constante por mantener la ilusión de la emperatriz de cuento de hadas mientras la mujer real se desintegraba en la soledad de sus palacios lejanos. El impacto en su vida fue un aislamiento progresivo y autoimpuesto. Se distanció de sus deberes como emperatriz, de su marido y, trágicamente, incluso de sus hijos supervivientes, Gisela y el heredero, Rodolfo. Se convirtió en un fantasma en su propia vida, una viajera perpetua que huía de un dolor que la seguía a todas partes. Su obsesión por su cuerpo la desconectó de las conexiones humanas genuinas, reemplazando el amor y la intimidad por la disciplina del hambre y el ejercicio. Se rodeó de un pequeño séquito de personas leales que atendían a sus caprichos, pero permaneció fundamentalmente sola, atrapada en el culto narcisista a su propia imagen. La putrefacción de su alma fue un proceso silencioso y corrosivo. A diferencia de los gritos de María, o del cuerpo visiblemente enfermo de Ana, la decadencia de Sisi era interna, una desintegración del espíritu. Se refugió en la poesía, escribiendo versos sombríos y melancólicos que revelaban su desesperación y su anhelo de muerte. Se comparaba a sí misma con Titania, la reina de las hadas, una criatura de otro mundo que no pertenecía a la esfera mortal. Esta fantasía era su último refugio, una forma de negar la dolorosa realidad de su existencia. La mujer más bella de Europa se había convertido en la más solitaria, un alma podrida dentro de un cuerpo perfectamente conservado. Y si estás disfrutando al desvelar los secretos de la historia, no olvides dar me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas interesadas en estas tramas del saber. El punto de no retorno para María de Portugal fue un abismo abierto por la muerte. La pérdida de su esposo Pedro fue un golpe devastador, pero fue la muerte de su hijo y heredero, José, la que destrozó los últimos vestigios de su cordura.
En la mente de la reina, esta tragedia no fue un acto de la naturaleza, sino la sentencia final de un Dios implacable. La convicción de que sus propios pecados habían traído esta maldición sobre su casa, se convirtió en una certeza de granito, un peso insoportable que aplastó su razón. La piedad se transformó en un delirio febril, y el palacio, antes un santuario de oración, se convirtió en el escenario de un infierno personal. La putrefacción de su mente, que hasta entonces había sido un lento veneno, se convirtió en una inundación que ahogó todo rastro de la mujer que había sido, dejando solo el cascarón de una reina atormentada. Los gritos comenzaron entonces, ecos de una agonía que trascendía lo humano. No eran lamentos de duelo, sino alaridos de terror puro, el sonido de un alma que se siente arrastrada a las llamas. Los cortesanos, pálidos y temblorosos, los escuchaban a través de las puertas cerradas de sus aposentos, un recordatorio constante de que su soberana estaba perdida en un laberinto de locura. María veía demonios danzando en las tapicerías, susurrando obscenidades en las sombras. Creía oír la voz de su padre condenado llamándola desde la tumba, acusándola. La realidad se disolvió, reemplazada por una alucinación perpetua donde ella era la protagonista de su propia condenación. El olor a incienso y cera de las capillas fue sustituido por el hedor imaginario del azufre, y la luz divina que antes la guiaba fue eclipsada por la oscuridad de su infierno interior. En los retratos oficiales María seguía siendo la reina piadosa, su mirada serena y sus manos entrelazadas en un gesto de oración perpetua. El óleo y el lienzo congelaron una imagen de calma y autoridad que ya no existía. La realidad, oculta tras muros de piedra y protocolos de silencio, era la de una mujer encogida en un rincón, con la ropa hecha jirones y la mirada vacía, murmurando plegarias rotas a un Dios que se había convertido en su verdugo. La dicotomía era brutal. El imperio portugués seguía funcionando bajo la efigie de una monarca santa, mientras la mujer real se desintegraba, su mente reducida a cenizas por el fuego de su propia fe. La corona reposaba sobre un cojín de terciopelo en una sala contigua, un objeto ajeno a la cabeza que ya no podía soportar su peso ni su significado. Las consecuencias para su reinado fueron absolutas e irreversibles. La reina estaba incapacitada, su juicio era inexistente y su presencia, una fuente de terror y vergüenza. Su hijo, Juan, se vio obligado a asumir la regencia, gobernando en nombre de una madre ausente. Portugal se convirtió en un reino con un trono ocupado por un fantasma. Cada decreto, cada ley, cada acto de gobierno, se realizaba bajo la sombra de la locura de la reina. Las relaciones personales de María se desvanecieron. Ya no reconocía a sus hijos, veía a sus damas de compañía como espías del diablo, y a los médicos como torturadores enviados para castigarla. Su mundo se encogió hasta ser solo ella y sus demonios. Una lucha solitaria en la oscuridad de una mente en ruinas, un cuerpo vivo que era la tumba de una reina muerta. Para la reina Ana, el clímax de su sufrimiento no fue un estallido de locura, sino un silencio devastador. La muerte de su único hijo superviviente, Guillermo, a los 11 años, fue el golpe de gracia para un cuerpo y un espíritu ya marcados por una letanía de pérdidas. Con él no solo murió un niño, sino la última esperanza tangible de la dinastía Estuardo. Cada uno de los 16 embarazos fallidos anteriores había sido una herida, pero la muerte de Guillermo fue la amputación del futuro. Ana tuvo que enfrentarse a la verdad más cruel: su cuerpo, el recipiente que debía garantizar la continuidad del reino, era una tierra estéril. La aceptación de este fracaso biológico total fue el punto de inflexión que aceleró la putrefacción visible de su carne, transformando su dolor privado en un espectáculo público de decadencia. El dolor de la gota se volvió una tortura incesante, un fuego líquido que recorría sus articulaciones, deformando sus manos y pies hasta convertirlos en garras nudosas e inútiles. La obesidad mórbida, alimentada por el duelo, el dolor crónico y la inmovilidad forzada, se apoderó de su cuerpo, hinchándolo hasta proporciones grotescas. Respirar se convirtió en un esfuerzo, moverse en una agonía. La reina de Gran Bretaña, una de las soberanas más poderosas del mundo, era una prisionera en una fortaleza de carne enferma. Necesitaba ser transportada en una silla de manos de una habitación a otra, su cuerpo un peso muerto que era un recordatorio constante y humillante de su impotencia física. El hedor de los ungüentos medicinales y el sudor febril se aferraban a sus aposentos, un aroma de enfermedad que ni los perfumes más caros podían enmascarar. Los retratos de la época intentaban desesperadamente mantener la ficción. La representaban sentada,
majestuosa, con los pliegues de los vestidos de terciopelo y brocado ocultando la masa hinchada de su cuerpo. El rostro, hábilmente retocado por el pintor, mostraba una dignidad serena que contradecía la máscara de dolor que llevaba en la vida real. El cetro, que apenas podía sostener con sus manos deformes, aparecía firme en el lienzo. Pero la realidad era la de una mujer que gemía de dolor durante las largas ceremonias de estado, cuyo rostro enrojecido y sudoroso delataba la fiebre interna que la consumía. La imagen de la madre de la nación se había podrido junto con su cuerpo, revelando la trágica verdad de una reina cuyo único legado biológico era una estela de tumbas infantiles. Las consecuencias de esta decadencia física redefinieron el futuro de Gran Bretaña. Al aceptar su incapacidad para producir un heredero, Ana se vio obligada a dar su consentimiento al acta de establecimiento, que desviaba la sucesión a sus parientes lejanos, la Casa Alemana de Hannover. Fue el acto político más importante de su reinado, una renuncia a su propia sangre en favor de la estabilidad del protestantismo. Su fracaso dinástico personal marcó el fin de la línea Estuardo en el trono. En sus relaciones personales, el dolor constante la volvió irritable y dependiente, erosionando amistades y alianzas. Su cuerpo en ruinas se convirtió en el símbolo del fin de una era, un monumento de carne y hueso a la fragilidad de las dinastías frente a la implacable tiranía de la biología. En el corazón de la opulenta Viena, el punto de no retorno de Sisi no fue un grito ni un gemido, sino el eco de un disparo en la lejana cabaña de caza de Mayerling. El suicidio de su único hijo, el príncipe heredero Rodolfo, en 1889, fue la estocada final para un alma que ya estaba profundamente herida. Esta tragedia no la sumió en un duelo convencional. La destrozó de una manera fría y silenciosa, como un cristal de hielo que se quiebra en 1000 pedazos. El dolor no la humanizó ni la acercó a su familia. Por el contrario, la aisló por completo, confirmando su creencia de que estaba maldita, destinada a una existencia de belleza y sufrimiento. Mayerling no fue solo la muerte de su hijo, fue la muerte de la última conexión que la ataba al mundo, a sus deberes y a cualquier apariencia de normalidad. A partir de ese momento, la putrefacción de su alma se manifestó en un luto perpetuo y una desconexión total. Se vistió exclusivamente de negro por el resto de su vida, convirtiéndose en una figura sombría y etérea que vagaba por Europa. Su obsesión por la belleza se intensificó, pero ahora tenía un matiz macabro. Ya no era para preservar la juventud, sino para mantener una máscara de perfección helada sobre un vacío absoluto. Su régimen de ayunos y ejercicios se volvió aún más extremo, como si quisiera castigar a su cuerpo por seguir vivo mientras su hijo estaba muerto. Ocultaba su rostro tras gruesos velos negros y abanicos de cuero, negando al mundo la visión de una belleza que ahora consideraba una burla. Se convirtió en la emperatriz fantasma, una leyenda viviente cuya presencia era más sentida en su ausencia. Los retratos y fotografías posteriores a Mayerling capturan esta transformación. La sonrisa melancólica de su juventud desapareció, reemplazada por una expresión de tristeza insondable, una mirada que parecía contemplar un horror que nadie más podía ver. La imagen pública de la emperatriz de cuento de hadas se solidificó en el mito de la emperatriz trágica, un icono de belleza y dolor, pero la realidad era aún más desoladora. Era una mujer consumida por la culpa y el nihilismo, que viajaba sin rumbo en su yate imperial, buscando en el mar la paz que no podía encontrar en la tierra. Su cuerpo, aunque preservado por una disciplina inhumana, era una jaula que aprisionaba un espíritu que había muerto junto a su hijo. La emperatriz de la belleza se había convertido en un monumento a la desolación. Las consecuencias de su desconexión fueron la abdicación de facto de todas sus responsabilidades. Dejó al emperador Francisco José, solo para enfrentar las crecientes crisis políticas que llevarían al colapso del imperio austrohúngaro. Se convirtió en una extraña para sus nietos y se distanció de su hija superviviente. Su vida se redujo a un culto narcisista al dolor, escribiendo poesía en la que anhelaba la muerte y se comunicaba con los espíritus. El suicidio de Rodolfo no solo la rompió a ella, sino que también desestabilizó la sucesión imperial, dejando un vacío que contribuyó a la fragilidad del imperio. Su alma podrida, envuelta en sedas negras y oculta tras un velo, era un presagio del destino de la propia monarquía Habsburgo, una fachada magnífica, que se desmoronaba desde dentro. El clímax del sufrimiento de estas tres mujeres representa la rendición final ante sus demonios internos, ya fueran mentales, físicos o espirituales.
Para María, fue el momento en que su mente se rompió, y la realidad fue reemplazada por un infierno personal del que nunca escaparía. Para Ana, fue la aceptación de que su cuerpo era una tumba, incapaz de cumplir su único propósito dinástico, un fracaso que condenó a su linaje. Para Sisi, fue la constatación de que ni siquiera su belleza podía protegerla del dolor más profundo, un golpe que aniquiló su espíritu y la convirtió en un espectro errante. Cada una de ellas alcanzó un punto en el que la lucha por mantener la fachada se volvió insostenible, y la putrefacción interna se derramó, manchando indeleblemente su imagen y su legado. Imaginemos por un instante la intensidad de estos momentos. Visualicemos a los sirvientes del palacio de Queluz, tapiando las ventanas de los aposentos de María, no para protegerla de la luz, sino para proteger al mundo de sus gritos, y de la visión de su locura. Sintamos el peso del cuerpo de Ana mientras es subida al trono por 4 guardias, cada movimiento una agonía que se refleja en un rostro hinchado por el dolor, y las lágrimas contenidas. Observemos a Sisi recibiendo la noticia de Meyerling, sin derramar una sola lágrima, su rostro convirtiéndose en una máscara de mármol mientras algo en su interior se hacía añicos para siempre. Estos no son meros eventos históricos, son tragedias humanas de una profundidad insondable, el colapso de un ser humano bajo una presión extraordinaria. La lucha por mantener la imagen, se volvió entonces una farsa macabra. Los retratos seguían pintándose, las monedas seguían acuñándose, los himnos seguían cantándose, pero la persona a la que representaban ya no existía. La imagen gloriosa, se convirtió en un caparazón hueco. En el caso de María, era la imagen de una reina piadosa que ocultaba a una mujer delirante. En el de Ana, era la de una monarca poderosa que enmascaraba a una inválida atormentada. En el de Sisi, era la del icono de la belleza que escondía un alma muerta. El arte y el protocolo real se convirtieron en cómplices de una gran mentira, perpetuando un mito mientras la realidad se pudría tras las puertas del palacio. A largo plazo, estas condiciones no solo destruyeron sus vidas, sino que también moldearon el curso de la historia. La locura de María llevó a la familia real portuguesa a huir a Brasil durante las invasiones napoleónicas, un evento que cambiaría para siempre la relación entre la colonia y la metrópoli. El fracaso reproductivo de Ana puso fin a la dinastía Estuardo y llevó a la Casa de Hannover al trono británico, sentando las bases de la monarquía moderna. La reclusión de Sisi y la tragedia de Meyerling dejaron al imperio austrohúngaro sin un heredero carismático y con una fractura emocional en su centro, contribuyendo a la decadencia que culminaría en la Primera Guerra Mundial. Su sufrimiento personal tuvo consecuencias geopolíticas incalculables. Si conoces a alguien que se interesa por historias de superación y decadencia, comparte este vídeo. Estas mujeres se convirtieron en símbolos, no del poder que ostentaban sino de la tragedia que soportaron. María se convirtió en el arquetipo de la reina loca, una figura de terror gótico. Ana pasó a la historia como la reina de la gota, su legado político, a menudo eclipsado por la imagen de su cuerpo enfermo. Sisi fue inmortalizada como la emperatriz triste, un mito romántico de belleza y dolor que perdura hasta nuestros días. Sus identidades fueron reducidas a su sufrimiento, sus complejas personalidades aplanadas en etiquetas trágicas. La historia, en su afán de simplificar, a menudo olvida a la mujer que luchó, que gobernó, que amó y que sufrió, recordando solo el espectro de su decadencia. El contraste entre la pompa de la corte y su realidad visceral, es el corazón de esta narrativa. Pensemos en el sonido de las cucharas de plata contra la porcelana, en un banquete de estado en el palacio de Ana, mientras la reina, sentada a la cabecera, es incapaz de probar bocado por las náuseas que le provoca el dolor. Imaginemos a Sisi, en medio de un baile en el Hofburg, su figura perfecta girando bajo los candelabros, mientras cuenta las horas que faltan para poder escapar a sus aposentos y realizar su rutina de ejercicios compulsivos. Son imágenes de una disonancia profunda, de una soledad absoluta en medio de la multitud, de un sufrimiento oculto a plena vista. Sus relaciones personales se convirtieron en un campo de minas. ¿Cómo podía María confiar en sus cuidadores cuando los veía como demonios? ¿Cómo podía Ana mantener relaciones de igual a igual, cuando su dependencia física la infantilizaba? ¿Cómo podía Sisi amar a alguien cuando su principal relación era con el reflejo de su espejo y la voz de su autocrítica? La enfermedad las aisló, creando un abismo entre ellas y el resto del mundo. Sus maridos,
hijos y amigos se convirtieron en espectadores impotentes de su desintegración, incapaces de comprender la naturaleza de su tormento o de ofrecer un consuelo real. La medicina de la época fue su peor enemiga. Los tratamientos para la locura de María, como las sangrías y las duchas heladas, eran torturas que solo agravaban su terror. Los remedios para la gota de Ana eran ineficaces y a menudo venenosos. La anorexia y la depresión de Sisi ni siquiera eran reconocidas como enfermedades. Su comportamiento se atribuía a la excentricidad o la histeria femenina. Estaban solas, no solo emocionalmente, sino también médicamente, atrapadas en un sistema que no tenía ni el lenguaje ni las herramientas para ayudarlas. Su sufrimiento fue magnificado por la ignorancia y los prejuicios de su tiempo. A pesar de todo, en medio de la ruina, hubo destellos de una voluntad indomable. Ana, a pesar de su agonía, se convirtió en una política astuta y dedicada, presidiendo la unión de Inglaterra y Escocia. Su mente se afiló como un arma para compensar la traición de su cuerpo. Sisi, en su huida perpetua, demostró una autonomía feroz, desafiando las convenciones y viviendo, a su manera, una vida bajo sus propios términos, aunque estos fueran autodestructivos. Incluso en la locura de María, había una lógica interna, una lucha desesperada por encontrar sentido a un sufrimiento insoportable a través del único marco que conocía, la religión. Sin embargo, la trayectoria general fue inexorablemente descendente. La putrefacción, una vez iniciada, no podía detenerse. Era como una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema, ya sea la mente, el cuerpo o el alma, se ataca a sí mismo. La corona, que debía ser el símbolo de su fuerza, actuó como un acelerador de la enfermedad, magnificando las presiones y eliminando cualquier posibilidad de una curación tranquila y privada. Fueron sacrificadas en el altar del deber dinástico, sus vidas personales consumidas por las exigencias de sus roles públicos. El clímax de su sufrimiento no fue el final de su historia, sino el comienzo de su fase final, la lenta y prolongada desintegración que las llevaría a la tumba. A partir de estos puntos de no retorno, sus vidas se convirtieron en una gestión de las ruinas. Para María, fue ser transportada a Brasil como un mueble valioso pero roto. Para Ana, fue presidir un reino mientras su cuerpo se deshacía pieza por pieza. Para Sisi, fue vagar por el mundo como un alma en pena, esperando una liberación que solo llegaría con una violencia externa. El drama había alcanzado su punto álgido, pero el último acto, el de la decadencia final, aún estaba por escribirse. La fase final en la vida de María de Portugal fue una lenta disolución en la niebla de su propia mente, un epílogo prolongado a una tragedia que ya había alcanzado su clímax. Cuando la corte portuguesa huyó a Brasil para escapar de la invasión de Napoleón, María fue empaquetada y transportada a través del Atlántico como un tesoro frágil y dañado, una reliquia viviente de la monarquía. En el exilio tropical de Río de Janeiro, lejos de los pasillos familiares de Queluz que habían sido testigos de su descenso a la locura, su desconexión con la realidad se volvió absoluta. Ya no era una reina, ni siquiera una mujer atormentada, era un cuerpo que respiraba, un eco de una persona que alguna vez fue. Pasaba sus días en un estado de letargo catatónico, interrumpido solo por ocasionales estallidos de terror incomprensible, sus ojos vacíos, sin reconocer a los hijos y nietos, que gobernaban en su nombre, un imperio desde el otro lado del mundo. El declive de su cuerpo siguió al de su mente, confinada a sus aposentos, sin la voluntad ni la capacidad de moverse, su físico se deterioró lentamente. La otrora figura digna se encorveó con acento agudo y se consumió, convirtiéndose en un frágil esqueleto envuelto en piel. Los médicos, impotentes ante su condición mental, se limitaban a mantenerla viva, un símbolo hueco de una legitimidad que ya no ejercía. Para la corte brasileña y la joven nación que se estaba gestando, ella era una figura casi mítica, la reina loca, cuya presencia fantasmal en el palacio era un secreto a voces, un recordatorio sombrío de la fragilidad del linaje real. Su putrefacción mental había culminado en una especie de petrificación en vida, una existencia suspendida entre dos mundos, sin estar verdaderamente presente en ninguno. Era un fantasma que había sobrevivido a su propia muerte. Su muerte, en 1816, a la edad de 81 años, fue tan silenciosa como ruidosa había sido su locura. Falleció en su cama en Río de Janeiro, lejos de la tierra que la había coronado, y que luego la había visto desmoronarse. No hubo un último momento de lucidez,
ni una despedida coherente. Simplemente se apagó, como una vela que finalmente consume la última gota de cera. Su fallecimiento fue un formalismo, el final biológico de una vida que había terminado funcionalmente décadas antes. Para su hijo, ahora rey Juan VI, fue la liberación de una sombra que había planeado sobre su regencia durante casi un cuarto de siglo. El legado de María quedó grabado a fuego en la memoria de su pueblo, no como la monarca ilustrada y piadosa que fue al principio, sino como María Alouca, la reina cuyos gritos de terror se convirtieron en el epitafio de su reinado y en una advertencia eterna sobre la delgada línea que separa la fe del delirio. Mientras tanto, los últimos años de la reina Ana fueron una batalla campal contra la desintegración de su propio cuerpo. Cada día era una nueva negociación con el dolor. La gota había convertido sus extremidades en instrumentos de tortura, y su obesidad hacía que cada respiración fuera una lucha. Sin embargo, en medio de esta ruina física su mente permanecía lúcida y feroz. Presidía los consejos de gabinete desde su silla, su voz, aunque a menudo entrecortada por el dolor, todavía resonaba con autoridad. Su palacio se había convertido en un campo de batalla político, con las facciones Whig y Tory luchando por el poder, sabiendo que la vida de la reina pendía de un hilo. Ella era el centro inmóvil de este torbellino, una soberana en descomposición física que se aferraba a las riendas del poder con una tenacidad asombrosa, una voluntad de hierro atrapada en una prisión de carne enferma. El declive final fue rápido y brutal. En julio de 1714, sufrió una serie de apoplejías que la dejaron paralizada y sin habla. Su cuerpo, que había soportado tanto durante tanto tiempo, finalmente capituló. Durante sus últimos días, yació en su cama en el Palacio de Kensington, una masa inerte e hinchada, mientras a su alrededor se desarrollaba el drama final de su sucesión. Los médicos aplicaron remedios inútiles, y los políticos celebraron reuniones febriles, para asegurar una transición pacífica a la Casa de Hanover. Ella, la protagonista de toda esta saga dinástica, era ahora una mera espectadora de su propio final, incapaz de comunicarse, atrapada en los últimos vestigios de una conciencia que se desvanecía. La putrefacción de su cuerpo había llegado a su conclusión lógica, un colapso total del sistema que reflejaba el colapso final de su línea dinástica. La muerte de Ana el 1 de agosto de 1714 fue, para muchos, un alivio. El reino había vivido durante años bajo la sombra de su frágil salud y la incertidumbre de la sucesión. Su fallecimiento puso fin a la dinastía Estuardo y marcó el comienzo de la era georgiana. No hubo rumores extraños sobre su muerte. La causa era evidente para todos los que habían presenciado su lento y doloroso deterioro. Su legado es una paradoja. Una reina de inmensos logros políticos, que supervisó la unión de Gran Bretaña y victorias militares cruciales, pero que es recordada principalmente por su tragedia personal, por su cuerpo enfermo y su útero estéril. La imagen que ha perdurado es la de la reina corpulenta y gotosa, un símbolo trágico de cómo la biología puede anular el poder político y cómo el fracaso del cuerpo de una mujer puede cambiar el destino de una nación para siempre. Para Sisi, la emperatriz errante, la vida después de Mayerling fue un largo y sombrío epílogo. Vestida perpetuamente de negro, ocultando su rostro tras un velo, se convirtió en un espectro que recorría Europa, huyendo de un dolor que era su única compañía. Su putrefacción del alma era completa. Ya no buscaba la felicidad ni el consuelo, solo el olvido. Su disciplina física se volvió aún más severa, no para preservar la belleza, sino como un acto de penitencia, un intento de dominar un cuerpo que sentía culpable de haber sobrevivido a su hijo. Se sumergió en el estudio del griego antiguo y en la escritura de poesía nihilista, construyendo un mundo interior tan elaborado como inaccesible. Era una figura de una soledad casi sublime, una emperatriz que había abdicado de todo excepto de su propio sufrimiento, transformando su vida en una obra de arte trágica y macabra. Su declive no fue físico, sino una retirada total del mundo de los vivos. Se comunicaba con su marido, el emperador, principalmente a través de cartas, y sus visitas a Viena eran cada vez más raras y breves. Se había convertido en una leyenda en vida, una figura rodeada de misterio y tristeza. La gente susurraba sobre su belleza fantasmal y sus excentricidades, sin comprender la profundidad del abismo que se había abierto en su interior. Ya no era una persona, sino un mito, la encarnación de la melancolía romántica. El alma que se había podrido por la soledad y la falta de propósito, ahora estaba hueca,
un vacío perfectamente conservado dentro de una cáscara de disciplina y luto. Esperaba la muerte no con miedo, sino con una especie de curiosidad anhelante, como el capítulo final de un poema que ella misma había escrito. Su muerte cuando llegó en 1898, fue tan extraña y violenta como su vida había sido controlada y reprimida. Mientras paseaba por la orilla del lago de Ginebra, un anarquista italiano, Luigi Lucchesi, la apuñaló en el corazón con un estilete fino. La herida fue tan pequeña, y el corsé tan apretado, que Sisi apenas se dio cuenta. Se levantó, y caminó unos pasos, antes de desplomarse. Su muerte fue una ironía brutal. Una mujer que había pasado su vida construyendo una armadura impenetrable de belleza y distancia, fue asesinada por un acto de violencia azarosa y anónima. La putrefacción de su alma encontró un final físico, una perforación que finalmente liberó al espíritu que había estado prisionero durante tanto tiempo. Muchos vieron su asesinato no como una tragedia, sino como una liberación poética, el final violento que correspondía a una vida de silenciosa desesperación. Así, las vidas de estas tres reinas concluyeron de maneras que fueron el eco final de su sufrimiento particular. La mente de María se disolvió en el silencio del exilio. El cuerpo de Ana colapsó bajo el peso de la enfermedad y el fracaso dinástico. El alma de Sisi fue liberada por la cuchilla de un asesino. Cada muerte fue la culminación de un largo proceso de descomposición. El punto final de una narrativa de decadencia que se había desarrollado a lo largo de sus vidas. La locura, la enfermedad y la desesperación, que habían sido sus compañeras constantes, reclamaron su victoria final, dejando tras de sí solo el recuerdo de su gloria y la cicatriz imborrable de su dolor. Sus finales no fueron pacíficos, sino la confirmación de que sus coronas nunca las habían protegido de la fragilidad fundamental de la existencia humana. El legado que nos han dejado está indisolublemente ligado a su tragedia. La historia, con su tendencia a la simplificación, las ha convertido en arquetipos de su propio dolor. María es la reina loca, un personaje de cuento gótico. Ana es la reina de la gota, su considerable perspicacia política a menudo olvidada bajo la imagen de su cuerpo enfermo. Sisi es la emperatriz triste, un icono romántico cuya belleza y sufrimiento han eclipsado casi por completo a la mujer real. Han sido reducidas a su patología, sus vidas complejas aplanadas en una sola dimensión trágica. Nos vemos obligados a preguntarnos si este es el destino de las mujeres poderosas cuya humanidad se manifiesta de forma tan visible. Ser recordadas no por su fuerza, sino por las grietas a través de las cuales su sufrimiento se hizo visible. La corona, ese símbolo de poder divino y autoridad terrenal, se revela en sus historias no como un escudo, sino como un yunque. Para María, exigía una piedad que su mente no podía soportar, transformando la fe en un veneno. Para Ana, demandaba una fertilidad que su cuerpo no podía proporcionar, convirtiendo su útero en un campo de batalla perdido. Para Sisi, requería una perfección estética que su alma no podía sostener, haciendo de su belleza una jaula dorada. La corona magnificó sus vulnerabilidades, las aisló de la ayuda genuina, y las obligó a mantener una fachada de perfección mientras se desmoronaban por dentro. Fue el catalizador que aceleró su putrefacción, la carga que aseguró que su caída fuera no solo inevitable sino también espectacular y pública. Sus historias nos confrontan con una verdad incómoda sobre la naturaleza del poder. Demuestran que la autoridad externa no ofrece ninguna inmunidad contra el caos interno. Se puede gobernar un imperio y sin embargo ser un prisionero de la propia mente. Se puede comandar ejércitos y, sin embargo, no tener control sobre las células del propio cuerpo. Se puede ser la mujer más admirada del mundo y sin embargo, estar completamente sola. Ellas son el ejemplo extremo de una condición universal. La lucha humana contra nuestras propias limitaciones, contra la traición de nuestra biología y la tiranía de nuestros pensamientos. Su realeza solo hizo que su sufrimiento fuera más profundo, más aislado, y para nosotros, más visible. Al final, lo que los retratos no muestran es la verdadera historia. Detrás de la serenidad pintada, había terror. Detrás de la majestuosidad del terciopelo, había carne hinchada y dolorida. Detrás de la belleza legendaria, había un vacío devorador. Para comprenderlas de verdad, debemos mirar más allá del óleo y el mármol, debemos escuchar los ecos de los gritos en los pasillos de los palacios, sentir el peso insoportable de las joyas sobre la piel inflamada, e imaginar el silencio helado de un alma en retirada.
Su historia no está en las crónicas de sus reinados, sino en los registros de sus médicos, en los versos de sus poemas secretos, y en los testimonios de aquellos que presenciaron su lenta e inexorable desintegración. Nos invitan a reflexionar sobre la diferencia entre la imagen y la realidad, entre el mito y la persona. Nos obligan a cuestionar las narrativas oficiales y a buscar la humanidad oculta tras los símbolos. María, Ana e Isabel no fueron simplemente reinas. Fueron mujeres atrapadas en circunstancias extraordinarias que las llevaron al límite de la resistencia humana. Su sufrimiento no disminuye su importancia histórica, sino que la enriquece, añadiendo una capa de complejidad y tragedia que las hace más reales, más cercanas, y en última instancia, más inolvidables. Son un testimonio de que la historia no solo la escriben los vencedores, sino también los que sufren en silencio, tras los muros de los palacios. Si estas historias te han conmovido, suscríbete al canal para más exploraciones profundas de las figuras que dieron forma a nuestro mundo. Sus coronas, ahora expuestas en museos, son objetos fríos, silenciosos, despojados de la vida y el dolor de quienes las llevaron. El oro y las joyas ya no pesan sobre una cabeza atormentada o un cuerpo enfermo. Pero la historia de su putrefacción, de su lucha contra la prisión de su propia carne, mente y alma, perdura. Nos recuerda que detrás de cada trono, de cada símbolo de poder absoluto, hay un ser humano vulnerable. Y que a veces, el reinado más tiránico y la prisión más cruel, no son impuestos por un enemigo externo, sino por los dominios incontrolables que existen dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento de reclamar su propio y devastador trono.